La historia del conflicto entre Israel e Irán no es simplemente la de dos naciones enfrentadas por diferencias religiosas o políticas, sino la de un choque mucho más complejo que mezcla ideología, geopolítica, religión, petróleo, poder nuclear y la eterna disputa por el control de Medio Oriente, una de las regiones más inestables y decisivas del planeta. Para entender cómo hemos llegado al punto actual, donde ambos países se ven como enemigos existenciales y donde cualquier movimiento equivocado podría desencadenar una guerra de consecuencias impredecibles, debemos retroceder en el tiempo y observar los cambios históricos que transformaron esta relación, que alguna vez fue de cooperación, en un odio profundo y aparentemente irreconciliable. En la década de 1950 y 1960, Irán, bajo el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlaví, no solo mantenía relaciones diplomáticas con Israel, sino que incluso existía una colaboración tácita entre ambos países. Israel veía a Irán como un aliado estratégico en un vecindario hostil, mientras que Irán, gobernado por un régimen pro-occidental y cercano a Estados Unidos, encontraba en Israel un socio tecnológico y militar. Esta relación, que hoy parece imposible de imaginar, se sostuvo gracias a la lógica de la Guerra Fría y a la necesidad mutua de contrarrestar a los países árabes nacionalistas que en ese entonces eran aliados de la Unión Soviética. Sin embargo, todo cambió de manera radical en 1979. Ese año, la revolución islámica liderada por el Ayatolá Ruhollah Jomeini derrocó al Shah y transformó a Irán en una república islámica chiita, cuyo discurso central era la resistencia contra Estados Unidos y la eliminación del Estado de Israel, al que llamaban el Pequeño Satán. Desde ese momento, Israel pasó de ser un socio oculto a convertirse en el enemigo ideológico por excelencia. El nuevo régimen iraní consideraba ilegítima la existencia de Israel en Medio Oriente y veía en la causa palestina como un pilar de su política exterior. A partir de ahí, comenzó una hostilidad que con el paso de las décadas se intensificó hasta el punto en que ambos países se preparan hoy para una posible confrontación directa. Los años 80 marcaron un primer escenario de prueba. Mientras Irán estaba sumido en la devastadora guerra contra Irak, Israel aprovechaba su alianza con Estados Unidos para consolidarse como potencia militar regional. Fue durante esa década cuando Israel llevó a cabo uno de los ataques más audaces y polémicos de la historia, la Operación Ópera, en 1981. Un bombardeo preventivo que destruyó el reactor nuclear Osirak en Irak, enviando un mensaje claro a toda la región. Israel no toleraría que sus enemigos desarrollaran armas nucleares. Ese mensaje estaba destinado, de manera implícita, a Irán. En los años 90, tras la guerra entre Irán y Irak, Teherán comenzó a expandir su influencia en la región a través de aliados no estatales, principalmente el grupo chiita libanés Hezbollah, fundado en 1982 con apoyo directo de la Guardia Revolucionaria iraní. Hezbollah se convirtió en el brazo armado de Irán en la frontera norte de Israel, y desde entonces ha sido uno de los principales factores de tensión entre ambos países. La guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah demostró la capacidad de Irán para proyectar poder a través de sus aliados, utilizando al Líbano como un frente indirecto en su confrontación contra Tel Aviv. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en los años 2000, cuando se hizo evidente que Irán estaba avanzando en su programa nuclear. Aunque Teherán siempre ha sostenido que su objetivo es desarrollar energía nuclear con fines civiles, Israel y gran parte de la comunidad internacional sospechan que el verdadero objetivo es la construcción de armas atómicas. Para Israel, un Irán con capacidad nuclear representaría una amenaza existencial, pues significaría poner en manos de un enemigo declarado el poder de aniquilar al Estado judío en cuestión de minutos. Fue entonces cuando Israel adoptó una estrategia que los expertos llaman la guerra en la sombra. Una serie de operaciones encubiertas, ciberataques, sabotajes y asesinatos selectivos contra científicos nucleares iraníes, todo con el objetivo de retrasar o impedir que Teherán alcance el umbral nuclear.
Uno de los episodios más conocidos de esta guerra encubierta fue el virus Stuxnet, descubierto en 2010, un sofisticado ciberataque que dañó cientos de centrifugadoras en la planta nuclear de Natanz, retrasando considerablemente el programa iraní. Aunque nunca se confirmó oficialmente, se cree que fue una operación conjunta entre Israel y Estados Unidos. Al mismo tiempo, varios científicos iraníes vinculados al programa nuclear fueron asesinados en misteriosos atentados que Teherán atribuyó directamente al Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Estos eventos alimentaron aún más la rivalidad, convirtiéndola en un enfrentamiento no solo militar y político, sino también tecnológico y clandestino. Mientras tanto, en el terreno político, Irán seguía fortaleciendo su red de aliados en la región, lo que se conoce como el eje de la resistencia. Hezbollah en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, y milicias chiitas en Irak y Siria. A través de este entramado, Teherán buscaba acercar a Israel y aumentar la presión militar sobre él sin necesidad de un enfrentamiento directo. Israel, por su parte, respondía con bombardeos periódicos en Siria para impedir el traslado de armas avanzadas a Hezbollah y para frenar la consolidación de bases iraníes cerca de su frontera. La guerra civil en Siria, iniciada en 2011, se convirtió en un nuevo escenario de confrontación indirecta. Mientras Irán apoyaba decididamente al régimen de Bashar al-Assad, enviando asesores militares, armas y milicias, Israel lanzaba ataques aéreos contra posiciones iraníes y convoyes de armas en territorio sirio. Siria se transformó en un tablero, donde ambos países libraban una guerra silenciosa, siempre al borde de la escalada. En los últimos años, las tensiones han alcanzado niveles alarmantes. El asesinato del general iraní Qasem Soleimani en 2020 por parte de Estados Unidos, aunque no fue una acción israelí directa, fue celebrado en Israel como un golpe estratégico contra el hombre que había diseñado gran parte de la expansión iraní en la región. Por otro lado, Irán ha incrementado su apoyo a milicias que lanzan misiles y drones contra objetivos israelíes. Al mismo tiempo, el avance iraní en el desarrollo de centrifugadoras de nueva generación mantiene encendido el debate en Israel sobre la necesidad de un ataque preventivo, similar al realizado contra Irak en 1981. Hoy, en pleno siglo XXI, el conflicto entre Israel e Irán representa uno de los más grandes focos de tensión en Medio Oriente. Dos países que nunca han tenido una guerra directa a gran escala, pero que han estado librando una guerra indirecta durante décadas, utilizando a terceros como intermediarios, librando batallas en las sombras y preparando, quizás sin quererlo, el terreno para una confrontación abierta que podría incendiar toda la región. La rivalidad no es solo militar, sino también ideológica. Israel se define como el único Estado judío del mundo, rodeado de enemigos, mientras que Irán se ve a sí mismo como el líder del Islam chiita, protector de los oprimidos y paladín de la causa palestina. El futuro es incierto. Las conversaciones internacionales para limitar el programa nuclear iraní han fracasado una y otra vez, y cada fracaso aumenta el riesgo de que Israel decida actuar por su cuenta. Una acción preventiva israelí contra instalaciones nucleares iraníes podría desencadenar una guerra regional que involucraría a múltiples actores, desde Estados Unidos hasta Saudita, pasando por Turquía y Rusia. Medio Oriente volvería a convertirse en el epicentro de un conflicto que tendría repercusiones globales. Y entonces, a pesar de los riesgos, tanto Israel como Irán siguen avanzando en sus agendas. Israel continúa fortaleciendo sus defensas, desarrollando sistemas antimisiles como la cúpula de hierro y el sistema Arrow, mientras que Irán perfecciona sus drones y misiles balísticos de largo alcance. Ambos saben que el equilibrio es frágil y que una chispa, un ataque mal calculado, una provocación demasiado grande, podría desatar un incendio de dimensiones inimaginables. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Estamos ante una confrontación inevitable o todavía existe espacio para la diplomacia?
La historia nos enseña que las guerras no siempre estallan por decisión consciente, sino por errores de cálculo, por malentendidos, por provocaciones que van demasiado lejos. En el caso de Israel e Irán, los errores se pagan caro, y la región entera podría arrastrarse a un conflicto del que nadie saldría indemne. Así, la rivalidad entre Israel e Irán no es solo un capítulo más en la larga lista de conflictos de Medio Oriente. Es, en muchos sentidos, la columna vertebral de la inestabilidad regional, un enfrentamiento donde se cruzan religión, política, poder y supervivencia. Un duelo que comenzó hace más de 40 años, tras la Revolución Islámica, y que hoy sigue marcando el destino de millones de personas. El mundo observa con atención, consciente de que lo que ocurre entre Jerusalén y Teherán no se quedará en Medio Oriente. Como ocurrió en tantas otras guerras de la región, las consecuencias se sentirán en la economía global, en la seguridad energética, en la política internacional. Israel e Irán, dos países